contamos que organizaciones de excombatientes de las Islas Malvinas solicitaron al ANSES que se revise la pensión honorífica otorgada al golpista Aldo Rico, así dice la presentación. Pero para que nos explique un poco esto sobre esta iniciativa, sobre este pedido, vamos a conversar con el presidente del Centro Combatientes Islas Malvinas de aquí de la ciudad de La Plata, con Ernesto Alonso. Lo tenemos en línea, le doy la bienvenida, estoy aquí con Marisa Raidán y Daniel Veloso, te saludamos. Ernesto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, Ernesto. Soy secretario de Derechos Humanos, presidente de Rodolfo Carrizo. Tenés razón. Vos sabés que, Ernesto, eso me voy a equivocar toda la vida con esto. Siempre te tengo como presidente a vos, y cierto que sos el secretario de Derechos Humanos del CECIM. Vamos rotando las distintas responsabilidades que a veces tenemos que asumir en la comisión directiva y bueno, por suerte no somos renovables en el sentido que por suerte no va a haber otra guerra más en la República Argentina. Claro, sí. Sí. Está, sí, lo que se ve, la guerra ideológica, porque ya cuando vimos la semana pasada, sí, claro, este planteo de Rico, viste, esa convocatoria a las Fuerzas Armadas, y fue eso el disparador, lo que motivó a que los excombatientes presentaran esta nota al ANSES, Ernesto. Sí, es así. Bueno, la semana pasada salimos con un repudio contundente por las expresiones que todos conocemos. Ha sido una de las noticias que más circuló por las distintas redes, las buconadas que nuevamente sale a decir Aldo Rico, desde un lugar que la verdad que ya la historia lo juzgó, no así lamentablemente el Poder Judicial de la Nación, en el cual vemos con mucha preocupación en esta actividad muy continua, ¿no?, de una derecha recalcitrante que intenta seguir condicionando la democracia, y en un momento muy preocupante donde los argentinos estamos sufriendo las consecuencias que dejó el último ciclo neoliberal, pero también las circunstancias que vive no solamente la Argentina, sino el del mundo, ¿no? Y es por eso que reavivó una serie de conversaciones, digamos, con otras organizaciones de soldados conscriptos, combatientes de Malvinas, donde siempre revisamos y tratamos de que las leyes que oportunamente salieron como reconocimiento los ex soldados conscriptos, de pensiones nacionales, provinciales, donde posteriormente, lamentablemente lo decimos porque siempre nos opusimos, se incorporó también a personal militar con algunas condiciones, ¿no?, que no hayan sido condenados por graves violaciones a los derechos humanos, y particularmente la pensión nacional que otorga el ANSES en el artículo 6º del decreto 1357 del año 2004, donde se amplía estos reconocimientos al personal militar. Hay un artículo que plantea que no puede estar, ha sido condenado por violaciones a derechos humanos, pero también plantea aquellos que no se hayan alzado contra el orden constitucional, ¿no? El orden constitucional, claro, y la vida democrática. Entonces, desde la Mesa de Coincidencias Malvinas, donde es una mesa donde conjugamos distintas organizaciones que, insisto, nuclean exclusivamente a ex soldados conscriptos, hemos remitido una nota en el día de ayer a la titular del ANSES para que revise a ver en qué circunstancias se encuentra ese otorgamiento y si no no se está incumpliendo con esa norma. Claro. Por eso que pedimos esta revisión, como tantas otras veces. Esa pensión la cobraron monstruos, la llegó a cobrar cuando sale el Tigre Acosta, cobraba esa pensión. A veces nos olvidamos, pasan los años y parece ser que Malvinas sucedió en otro momento y en otro contexto. Claro, todo se diluye, ¿no? Todo se diluye. Exactamente. La Malvinas fue en el contexto de dictadura militar, fue decidida por la dictadura militar, lamentablemente, y quienes van a Malvinas fueron las mismas Fuerzas Armadas que conformaban el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea de ese entonces. Y ahí vamos a encontrar a cientos de torturadores, de represores, que muchos cumplen condena y otros están en procesos, y peor aún,
es la instancia que nosotros estamos trabajando muy fuerte, particularmente desde el C5, que somos querellantes, en la causa que investigan las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra de Malvinas. O sea, el terrorismo de Estado que se trasladó a Malvinas, claro, donde llevamos 15 años con una justicia hoy en manos de este Poder Judicial que no nos da ningún tipo de garantía en los plazos de celeridad, porque acá hace 40 años que a muchos compañeros la tortura les sigue doliendo. Entonces, estamos dándole visibilidad a estas cuestiones que a veces parece que se olvidan, o a muchos dirigentes se olvidan, o en el caso de la Ciudad de La Plata tenemos un intendente negacionista que sigue poniendo placas con nombres de personas indicadas como torturadores de soldados en Malvinas, y así, digo, es como que la vida transcurre y como que acá no pasa nada. Claro. Y nosotros estamos muy pendientes de esa memoria, digamos, ¿no? O sea, Ernesto, en esto que vos contás, ¿no? Sobre primero que estaban aclarando, pidiendo que se revise bien el tema ¿no? De la pensión honorífica, el artículo del decreto 135704, que impide el acceso al beneficio. Entonces, en esa circunstancia también estaba Astiz, por ejemplo, Alfredo Astiz. Claro, lo que pasa, Astiz fue condenado a perpetua con una sentencia firme. Claro. El Tigre Acosta, Rolón, Pernías, Astiz, y mientras tanto lo estaban cobrando la pensión. Muchos de esos accedieron a ella. Claro. Recuerdo cuando salió este decreto que advertimos a las autoridades de ese momento que le iban a empezar a cobrar los represores. Y entonces decían, no, puede ser, bueno, hasta que en los registros aparece el beneficio del Tigre Acosta. Mirá. Salimos con los organismos de derechos. Recuerdo que Estela Carlotto se sumó al reclamo. Y así vemos que sistemáticamente, digo, hace poco tiempo atrás también le enviamos una nota al IPS, donde cobran la pensión provincial señores que están con perpetua. Bueno. Porque ¿qué pasa con estas normas? ¿Pero qué pasó ahí entonces, Ernesto? Porque a alguien se le escapó el trámite. No, lo que pasa es que a ver, la norma, por ejemplo, el decreto 1357 es del 2004. Entonces, cuando uno va a pedir el beneficio, seguramente te piden los requisitos y quizás en ese momento no tenías ningún antecedente penal, pero hubo movilidad después durante los años. Ahora, el organismo no revisa, como no lo revisa el IPS. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, debe haber una revisión, porque todos los años puede haber novedades en la justicia. Claro, pero pero es una cosa que tiene que saltar automáticamente cuando se ingresa un expediente. Ahí el dato de decir, no, esta persona tiene una condena. Claro, pero te sacan la foto del día. Después no se revisa más lo que transcurre en el tiempo, si sufriste un proceso, si fuiste condenado, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo, bueno, en este caso, bueno, el tema de Rico, lamentablemente también, digo, acá hay mucha responsabilidad, insisto, de este Poder Judicial de la Nación, donde muchas veces son cómplices de la impunidad. Digo, por eso, hace 14 años que hay más de 150 militares hasta el momento denunciados por nuestros propios compañeros, y nosotros en muchos casos salimos de testigos, por tortura. Y tenemos que ir a reclamar a la instancia internacional, como así lo hicimos en el año 2015 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que ir a Washington a reclamar justicia, porque el Poder Judicial de la Nación se hacen los distraídos. Y tuvimos que ir este año a presentar una denuncia ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas por la situación que está planteada aquí. Porque digo, todavía, digo, y esto, fíjate cómo Rico utiliza el sentido, darle su perspectiva de sentido a Malvinas, ¿no? Convocando a los veteranos de guerra. Claro, Rico está convocando a todos estos torturadores. Claro, lo vas a encontrar en esos nombres: apropiadores de bebés, pilotos de los vuelos de la muerte, de la masacre de Margarita del Rosario, de Margarita de Belén, de Campo de Mayo, de la ESMA, de la base en la Mar del Plata. Es que en ese planteo, Ernesto, entiendo, digo, no hay nadie que en su sano juicio, un excombatiente, se vaya a sumar a esa proclama, nadie. Los veteranos de guerra, sí.
No, claro, los que llama rico. Los que llama rico, pero claro, los excombatientes no, sería una cosa. Bueno, hay sabe otra a quién gran llama confusión, que nos pusieron ese mote de veterano. Entonces, claro, eso fue en la época de Menem, donde se hace Menem acuerda con los carapintadas. Acuérdense que Menem acuerda con Seineldin, que después, bueno, fíjense, el último alzamiento, que fue en el 91, que hubo muertos, nos olvidemos que hubo muertos. Fue en diciembre del 90, ¿no? Ernesto, ¿te acordás? En el 90, perdón. Sí, diciembre del 90, diciembre del 90. Sí. Hubo muertos en nuestro país. Entonces, acá hay una disputa de sentidos, como parece ser que nosotros siempre ponemos discusión. Digo, no concebimos la guerra de Malvinas como una gesta, si nos trajo problemas a los argentinos. Revisemos que después de 1982, después de la derrota militar, los británicos multiplicaron en 23 veces los territorios ocupados en cuanto a la cantidad de kilómetros cuadrados en disputa. Antes del 82 había negociaciones, vuelos regulares del ADE, había maestras argentinas, gas del Estado, los habitantes de las islas no estaban reconocidos ni siquiera como ciudadanos británicos. Entonces, ¿se entiende lo que estamos planteando? Sí. A ver, y aparecen, Rico desfiló convocado durante el gobierno de Macri con tantos otros. Nosotros cuando veíamos esas imágenes no podíamos creer. Desfilaba la momia, Tutankamón, el joven Frankenstein, el petiso orejudo. Digo esto en términos simbólicos, digamos, de gente que quizás nosotros sabemos quiénes son. Primero, de las barbaridades que cometieron durante el terrorismo de Estado, las que cometieron en Malvinas y cómo se comportaron en Malvinas. Entonces son cosas que ya no podemos admitir. Nos costó muchísimo recuperar la democracia a los argentinos, y por suerte en esta oportunidad el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, salió a hacer una denuncia penal contra los dichos de Rico. No podemos decir cualquier cosa. Claro. Es decir, hay mucho negacionismo otra vez resurgido, donde esas expresiones después permiten que tengamos diputados y diputadas negacionistas, claro, ¿no? Como Victoria Villarreal, como Milei, como tantos otros. Rico también fue diputado provincial, fue intendente, y hasta diputado nacional fue diputado nacional. A Patti, a Luis Abelardo Patti como intendente, como diputado. Entonces, la democracia nos podemos permitir estas cuestiones. Entonces, me parece urgente, digamos, y todos los partidos políticos con representación política de la ideología que sea, restablecer digamos, nuevamente un pacto democrático de convivencia en donde haya límites, porque vemos lo que se expresan por los medios de comunicación también que acompañan en ese sentido. Sí, totalmente. Esto es la preocupación nuestra, que se desvirtúe lo que significa el reclamo de nuestro pueblo de la soberanía de Malvinas, que se desvirtúe la política que llevó adelante, reconocida a nivel mundial por memoria, verdad, justicia. Nosotros agregamos soberanía y paz. Que se desvirtúe la lucha de nuestro pueblo en la recuperación de la democracia, lo que nos costó, porque los pibes que murieron en Malvinas, eso ayudó también a recuperar la democracia. Claro. Entonces, a ver, totalmente, reconstruyamos la memoria. Entonces, a mí me preocupa que haya silencios estruendosos de ciertos espacios políticos que no han dicho nada ante las declaraciones de este muchacho. Claro. Y por eso, bueno, nuestra revisión, Ahora, ¿crees, Ernesto, en este caso, crees que el ANSES va a dar cabida a este reclamo? Debería darlo. Vienen a analizar sus equipos jurídicos, por eso hacemos la presentación en el ANSES, que revisen eso, que revisen ese beneficio. Claro. Que revisen ese beneficio. Sí. Bueno, a nuestro entender, digamos, Aldo Rico es un golpista, alguien que se alzó contra la democracia en un momento que todavía existía el Código de Justicia Militar y hubo idas y vueltas, pero un tipo que fue indultado. El indulto te quita
no te quita la culpa, no cumplís la condena, la pena, o sea, la pena de estar preso, pero no te quita la culpa, claro, la culpabilidad del hecho. claro. Fue indultado este señor. Fue indultado. Y mirá, y si para los que son un poco benévolos con las miradas, con lo que dijo últimamente, con lo que dijo hace días nomás, ya es motivo suficiente como para decir, listo, no tiene más ese beneficio, ya está. Ya, porque es más llamamiento claro a eso, a levantarse a las Fuerzas Armadas, que ese no hay. Ayer o antes de ayer, de cable, digamos, de noticias. Claro. Y además, digamos, el tema es que, y más con Malvinas, todavía no explicaron por qué se perdió la guerra y no se hicieron cargo de esto, que además de denunciarlos, los hechos de esto, que no pueden esconder el sol con las manos, porque no trataban de mentir, de cobardes. En el año 2015 se desclasificó la totalidad de los archivos secretos de Malvinas. ¿Y sabes qué aparece en esos archivos de las Fuerzas Armadas? Esto que estamos denunciando. Documentos que constatan las violaciones a los derechos humanos. Qué bárbaro. O sea, no es, a ver, no tenés que ir a buscar un informe de la APDH, de la Comisión Provincial por la Memoria, del CEL o del CELS, sino que en los propios documentos oficiales de las Fuerzas Armadas, en su propia burocracia administrativa, están estos hechos que fueron, digamos, fueron realizados porque, comprobados, porque al regreso de Malvinas nos llevan a Campo de Mayo, nos agarra inteligencia militar, no nos reciben asistentes sociales, profesionales de salud, no, nos recibe lo peor del aparato represivo diciendo ustedes no tienen que decir, no tienen que hablar. Y nos imponen nunca el silencio, ¿no? Nunca pactamos. En el caso del CECIM, nuestra organización nunca se cayó la boca, fuimos transgresores como jóvenes que fuéramos, donde nos sumamos con los espacios de la juventud a recuperar la democracia. Y empezamos a hablar. Y hace 40 años que estamos hablando. Pero parece que hay momentos que muchos pierden la memoria de lo que pasó, de lo que sucedió, y de que seguimos buscando justicia. Y que estas cosas no pueden pasar. No nos podemos dar el lujo de que un tipo como Aldo Rico cobre una pensión honorífica. Es una pensión honorífica. ¿Se entiende? Sí, completamente. Ernesto, te agradezco muchísimo esta comunicación, te agradecemos aquí con Marisa. Prometo que la próxima voy a decir gracias, secretario de Derechos Humanos del Centro Combatiente de las Malvinas. Vas a ver que vas a ser presidente y yo te voy a presentar como secretario de Derechos Humanos y decir, no, Daniel, ahora soy presidente. No, ya fui presidente y no quiero volver a repetir. Es mucha el trabajo que hacemos, es un día a día. Nosotros estamos todos los días trabajando con estos temas. Y la verdad que hace 40 años que sostenemos una organización que nos llena de orgullo, digamos, a todos, ¿no? Sí, a todos. Y cuando hay un compañero que tiene la voluntad y tiene la posibilidad, la capacidad, todos tienen la capacidad, pero la posibilidad de llevar adelante el jefe de gabinete, de ser presidente, bueno, en este caso Rodolfo Carrizo, que es un compañero histórico también. Un gran luchador también. Un gran luchador, digamos, todos los compañeros del CECIM, que no perdemos la memoria, no perdemos la eso es lo que falta. Y no damos el brazo a torcer, y hemos discutido con todos, con los que nos llevamos bien, con los que nos llevamos mal, con los que pensamos más o menos igual, con los que pensamos diferente, pero intentamos de mantener una coherencia que la seguimos sosteniendo hace 40 años. Y cuando salen estas cosas, tenemos la obligación de decirle a la gente lo que está pasando. Obviamente. Y nosotros tenemos la obligación... Nos traicionaríamos nosotros mismos de no decirlo, ¿se entiende? Y nosotros, de nuestro rol de la comunicación, tenemos la obligación también de hablar con ustedes y comentar todo esto. Y estar atentos. Y de recordarle a la gente que se olvida muy rápido las cosas. Pasa muy todo efímero en este país. Y la gente se olvida realmente. Tendría que recordar permanentemente estas situaciones. Sabés que estamos a disposición, Ernesto. Muchísimas gracias y así lo sentimos. Muchos medios que siempre nos atienden, nos dan la posibilidad de hablar con la gente, como ustedes dicen. Necesitamos que se sepan estas cosas.
Si no, queda todo tapado entre gallos y medianoche, acá no pasó nada, y bueno, y esto a las injusticias en las cuales nos tenemos que enfrentar. Seguramente. Un abrazo enorme, Ernesto, un gusto. Igualmente para todos ustedes. Gracias. Gracias, Ernesto. Fue Ernesto Alonso, el secretario de Derechos Humanos del Centro Excombatientes Islas Malvinas de aquí de la Ciudad de La Plata.